Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Entonces, ahí estábamos, en medio de la noche, era de día. Rodeados de manadas de ursas. Eran Beowulfs. Docenas de ellos. Eran dos. Beacon Academy, 12 y tanto de la tarde, hora del almuerzo, cafetería. En la gigantesca cafetería de Beacon Academy, un grupo en particular se destacaba sobre el resto, más en sí porque una de las integrantes estaba siendo increíblemente llamativa. Nora Valkyrie, la chica llena de energía que era, se encontraba contando una historia sobre un sueño que tuvo, mientras que a su lado, Lee Ren, ninja residente y enamorado para nada tan secreto de Nora, se encontraba corrigiendo los detalles que ella exageraba totalmente. Alrededor de ellos, se encontraban el resto de los equipos JNPR y Ruby. Cada uno de ellos estando haciendo lo suyo, aunque la única que estaba realmente interesada era Jan, que veía con fascinación cada acción y pequeña palabra que la chica más pequeña del grupo decía. Hey, soy más alta que Weiss, es solo que ella usa tacones. ¿Disculpa? Pregunta indignada Weiss, aunque en su mayoría estaba confundida por el repentino arrebato de la Valquiria. No era la única, ya que las demás personas en la mesa miraban a la chica pelinaranja como si le hubiese crecido una segunda cabeza. El único que no se veía tan confundido era Ren, que con cara resignada les dijo a los demás. No se preocupen. Ella suele hacer ese tipo de cosas de la nada. Dijo el pelinegro restándole importancia al asunto. Con algo de duda, las personas siguieron haciendo lo suyo. Como estaba diciendo. Ninguno de ellos fue un problema, y al final, Ren y yo los derrotamos e hicimos mucho bien con sus pieles. Terminó su relato la bomba de energía que representaba Nora Valkyrie. A Weiss le hubiera gustado refutar eso diciendo que el Green no dejaba absolutamente nada después de que estos eran asesinados, pero ella estaba demasiado ocupada limándose las uñas. No era la única, en el sentido de que aparte de los antes mencionados, cada quien estaba haciendo lo suyo. Como ya se dijo, Ren solo corregía en ciertos detalles que Nora exageraba o cambiaba completamente, Weiss se limaba las uñas desinteresadamente y Jan observaba a la Valkyria contar su historia. Los que faltaron por nombrar también estaban haciendo sus propias cosas. Blake Belladonna solo leía su libro con total atención mientras se desconectaba del mundo. Pirra observaba algo preocupada a cierto rubio del mismo modo en el que lo hacía la pequeña Parka, y dicho rubio solo jugueteaba con su comida, sin mostrar un apetito real. Suspiro. Nora ha estado teniendo el mismo sueño el último mes. Lo ha dicho tantas veces que ya hasta lo sé de memoria. Dijo el pelinegro con voz monótona, pero con cierto toque de fastidio. Renny, siempre estás ahí para mí. Ya sabes, porque estamos todo el tiempo juntos, pero no juntos, porque eso sería raro. Dijo la pelinaranja, haciendo que todos en el lugar rodaran los ojos, incluso el propio Ren. Todo estaba bastante animado, pero la única persona que no se encontraba tan animado era nuestro protagonista rubio, que estaba más bien en un estado bastante pensativo. Esto fue notado de inmediato por las dos chicas más cercanas a Jaune, Ruby y Pirra. Desde el día de ayer, después del combate de Jaune contra Cardin, este había estado menos conversador y en varias ocasiones pensativo. Varias veces han tratado de hablar con él y preguntarle qué pasaba, pero el chico ha estado constantemente evitando el tema o haciendo caso omiso a las preguntas e intrusiones de Ruby y Pirra. Jaune no lo hacía con mala intención. El rubio sabía cuánto se preocupaban por él su primera amiga y su compañera, pero en lo que estaba metido era algo que tenía que pensar en sí mismo, algo que tenía que resolver por su cuenta. Esa voz, la imaginé, ¿verdad? Jaune trataba de convencerse de eso. A cada segundo que pasaba, el recuerdo de haber escuchado aquella voz que lo amonestaba se iba haciendo más distante, y Jaune cada vez se iba convenciendo de que lo que escucho nunca pasó. Quería dejar el asunto zanjado, pero por alguna razón, el recuerdo del dolor de cabeza junto al sudor frío que sintió en ese momento volvía, y al final no lo dejaba tranquilo. Él esperaba que esto no durara toda su vida, o si no su rendimiento en varias áreas escolares podría disminuir, y eso sería tan perjudicial para él como para su equipo. Pirra seguía viendo con bastante preocupación el estado de su compañero. Ella iba a preguntar de nuevo si algo estaba mal. Pero antes de hacerlo, alguien se le adelantó. Jaune Boy, la voz de Yang Xiaolong llamó la atención de todos, incluso del propio Jaune debido a que a él era al que llamaban. Cuando la rubia notó que tenía la atención de todos, sonrió satisfecha. Entonces, ¿qué palo se te metió en el culo o qué?
¿Qué? ¿Estás triste porque la reina del hielo aquí no te pidió que la alimentaras o algo así? La pregunta dejó desconcertado a Jaune, tanto que hizo que se congelara y la comida que estuvo a punto de llevarse a la boca terminara cayendo en el plato. ¿Qué? Jaune estaba totalmente descolocado. No tenía ni idea del por qué o a qué se refería Jan al preguntar eso. Sin embargo, él no era el único algo descolocado, ya que cierta heredera se encontró molesta cuando la mencionaron. ¿A qué viene esa pregunta, Xiaolong? Weiss quería saber a qué se refería Jan cuando dijo eso de que Jaune no la estaba alimentando. Solo estaba diciendo. Jan levantó las manos en señal de rendición, pero esto no apaciguó a la chica albina. Digo, después de que tuvieron su cita y todo ese jazz, pensé que ustedes ya estaban saliendo o algo así. Además, ¿no es normal que un caballero complazca en todo a su doncella? O por lo menos eso es lo que he visto en los libros obscenos de Blake. No son obscenos. La mencionada salió en defensa de sus libros de lectura. Por desgracia para ella, todos se la quedaron viendo con una cara en blanco, y ésta no pudo más que avergonzarse por haber llamado la atención de ese modo. Quiso salvar cara volviendo a su lectura e ignorando a los demás, queriendo lavarse la vergüenza. La chica albina pensó un poco en sus palabras, y con algo de fastidio pensó en toda la situación. Sí, ella hace unos días había tenido su tan esperada cita con Jaune. Eso era prácticamente lo único de lo que hablaban los demás. Hablaban de cómo el caballero residente consiguió conquistar a la siempre distante reina del hielo. Cabe decir que muchas de esas personas recibieron duramente las palabras de la heredera, Jan más que nadie. La cita entre ella y Jaune no había sido nada del otro mundo, por lo que ella sabía. Salieron, comieron, pasearon, pasaron un poco el rato. Nada más, nada menos. Fue divertido, no iba a mentir. Y en cierto modo, también resultó un poco refrescante. Después de estar atrapada en múltiples de estos escenarios donde muchos pretendientes la trataban de cortejar llevándola a lugares caros y elegantes, el modo casual y para nada pretencioso en el que Jaune la trataba era algo que le resultaba nuevo y algo adorable. No la trataba como una muñeca delicada ni como a una especie de bárbara solo porque quería ser cazadora. Al final, muchas personas tenían razón, la mayoría de matrimonios entre civiles y cazadores no terminaban muy bien por la obvia diferencia en sus estados laborales. De todos modos, fue bastante bien. Y aunque se sentía impresionada, ella todavía no estaba interesada en Jaune en ese sentido. Aunque le prometió una segunda cita a Jaune en un futuro, y ella como Schne siempre cumplía sus promesas. Ahora, el comentario de Jan no le gustó para nada. El que ella asumiera que Jaune se encontraba en ese estado depresivo por su culpa le molestó un poco. Digo, cualquiera con dos ojos podría notar que el chico no estaba en su 100%, pero si él no decía nada no veía razón para inmiscuirse en el tema, además de que parecía que las otras personas ya iban a interferir para averiguar por el estado del rubio, por lo que ella no vio la necesidad de intervenir. Será mejor que retires ese comentario, Xiaolong. La voz de Weiss estaba acorde a su apodo de Reina del Hielo. Mientras, Jan solo tenía esa sonrisa de come mierda que hacía rabiar a la heredera. Oye, ya dije que solo decía. Fue lo que pensé. Jan simplemente descartó el tema, sin importarle si Weiss la amenazaba o no, cierto cazador veterano estaría orgulloso de ver esta escena. De todos modos, siguió con lo que a la mayoría de personas en la mesa le llamaba la atención. De cualquier modo. ¿Qué pasa, Jaune Boy? ¿Alguna chica no te correspondió y no puedes con el rechazo? No te preocupe, la tía Jan hará que olvides a la chica de inmediato. Jan le soltó un guiño juguetón al caballero residente. Este obviamente se sonrojó al recibir lo que él supuso era solo una broma de parte de Jan. Una broma que se le hizo demasiado molesta a Weiss por alguna razón, y también a Pirra si su ceño fruncido era una indicación. Jan, deja de meterte con Jaune. Ruby también se molestó por el comentario de Jan, y ésta le soltó un puchero a su hermana mayor. Esta solo se rió de la reacción de su hermana, pero para que ésta no se molestase más con ella simplemente le dijo. Serena Morena, era broma. Jan simplemente se rió del asunto con total despreocupación. Aunque de la nada, su actitud dio un giro total de 180 y puso una cara seria junto con lo que algunos describirían como una sonrisa seductora. ¿O era real? La sonrisa se la dirigió a Jaune, que a estas alturas estaba casi igual de rojo que un tomate. 2. Jan. Ignorando eso último, Jan tiene razón Jaune, ¿te encuentras bien?
Decidiendo pasar a asuntos más importantes, Pirra decidió hacerle la pregunta a Jaune de manera directa. El chico, saliendo de su ligera vergüenza, le dirigió una mirada interrogante a su compañera. Sí, todo bien. ¿Por qué preguntas? Jaune quiso hacerse el tonto. Él estaba totalmente fuera de su actitud normal, y eso estaba preocupando a sus compañeros. Él sabía que era un pésimo mentiroso, y que ellos obviamente verían a través de su mentira, pero aún así lo intentó para que no decidieran meterse en el asunto. Bueno, es solo que tú no pareces estar del todo bien, Jaune. Fue Ruby quien remarcó la obvia mentira de Jaune, cosa que hizo que Jaune se pusiera más nervioso y algo a la defensiva. Chicos, estoy bien, de verdad. Miren. Al decir eso, Jaune levantó el pulgar y puso una sonrisa. No hace falta decir que su actuación no disuadió a nadie y este se desinfló. Es solo que, he estado pensando un poco, es todo. Jaune decidió ir con una media verdad. Aunque es cierto que estaba pensativo y todos podían ver eso, no quiso decir en qué era lo que estaba exactamente pensando. Jaune, Pirra miró a su compañero con duda, queriendo saber lo que era lo que lo tenía en ese estado. Pensó en todos los sucesos que ocurrieron recientemente, y llegó a dos conclusiones. La primera sería algo que ella consideraba privado de él, y no quería que los demás del equipo Ruby se enteraran a menos que fuera el propio Jaune quien lo dijera, por lo que se fue con la segunda y la más obvia. ¿Se trata de Cardin? El caballero escucharía eso, y se encontraría bastante confundido. ¿Por qué creyeron que aquel patán tenía que ver con su estado? ¿Qué? No, para nada. ¿Por qué piensas eso? Preguntó Jaune con sincera confusión. La propia Pirra se encontraría igual de confundida por el hecho de que no era el matón local lo que lo tenía así. De todos modos, viendo que no era tal caso, entonces eso solo lo dejaba la primera opción y la que más preocupaba a Pirra: las pesadillas o sueños de Jaune. Esta mañana Jaune se despertó como normalmente lo hacía, pero lo mejor era no descartar opciones. De cualquier manera, decidiría hablar sobre eso con Jaune en otro momento, si Ren no se le adelantaba primero. Bueno, Cardin se ha estado metiendo contigo mucho últimamente, Jaune. Como Pirra no respondió la pregunta de Jaune, fue trabajo de Ruby hacerlo. Sí, pero, Cardin se mete con todos. Dijo Jaune restándole importancia al asunto. En su antigua escuela, su filosofía de ser un héroe lo llevó a meterse en diversas peleas con matones en el pasado, lo que terminó por acostumbrarlo a la presencia y las acciones que estos terminaban haciendo en su contra. Ahora, como para refutar su punto, el sonido de una bandeja cayendo al suelo resonó en toda la cafetería. Colocando su mirada en el lugar de la procedencia del ruido, todos pudieron ver a Cardin Winchester metiéndose con un fauno con cola de zorro, este último con su comida desperdigada en todo el suelo, mientras el equipo de Cardin se reía a expensas de este. ¡Qué patán! El rubio se sorprendería un poco por el tono mordaz que la pequeña parca tenía al ver los actos de Cardin. Atroz. Otra persona que sorprendería a Jaune por su tono mordaz era Pirra. En lo que llevaba de tiempo con ella, Pirra nunca había usado ese tono con nada ni con nadie. Le resultó sorprendente. No soporto a gente como él. No eres la única. Otra sorpresa más. Aún con su tono distante, Black expresó bastante emoción al hacer esa declaración. A Jaune le hubiera gustado levantarse y ayudar a ese chico fauno del mismo modo en el que ayudó a sus amigos en tiempos pasados, pero antes de hacerlo el chico ya se había marchado enfurruñado por haberse perdido el almuerzo. ¿Lo ven? Aunque a Jaune no le gustaba usar a otro compañero aspirante como ejemplo, el chico había resultado algo conveniente para refutar su punto. Cardin es un idiota con todos. Además, desde ayer no se ha metido conmigo. Otra verdad. Desde su pelea, Cardin no había sido antagónico con Jaune de nuevo. Esto más que aliviarlo lo dejó algo paranoico, porque él sabía que las personas como Cardin no dejaban humillaciones sin devolver, por lo que era cuestión de tiempo a que éste le hiciera algo. Sí, después de la paliza que le dio Jaune, este no volverá a mostrar su rostro a menos que quiera que le den unas pataditas en las costillitas. La fuerte declaración de Nora fue escuchada por varias personas más allá de la mesa del grupo, cosa que hizo que varios se rieran de su comentario. Creyendo que el asunto estaba resuelto, Jaune intentó volver a su comida y hacer que nada pasó. Por desgracia para él, cierta heredera tenía otros planes. ¿Y en qué estabas pensando exactamente, Ark? El tono que usó Weiss dejó congelado a Jaune. Nuevamente, el bocado que estuvo a punto de comer conoció a la gravedad y volvió al plato del chico. Esta escena dejó resoplando a Yang.
De todos modos. La pregunta que hizo Weiss fue un tono que reconoció de sus hermanas cuando él hacía algo malo pero terminaba ocultándolo. Era un tono de, si tu respuesta no me convence, estás muerto. Sudando un poco, Jaune no sabía qué responder. En definitiva no quería hablar sobre voces ni nada que se le pareciera, por lo que de inmediato pensó en un segundo tema, algo que pudiera usar para desviar la atención de esto y que dejasen de presionar el tema. Buscando en su cerebro, Jaune pensó en un segundo tema. Sus memorias por unos momentos fueron a la batalla que había tenido contra Cardin, en el cómo el mundo se movía a cámara lenta y cómo sentía una sensación de fortalecimiento. En lo que él pensó que era su semblanza. Sabiendo que ya tenía un tema para desviar la atención de sus pensamientos reales, Jaune comenzó a hablar. Bueno, el chico se rascó la mejilla y trató de explicar lo que él quería decir. Todos le prestaban atención, incluso la propia Blake, aunque ésta lo que hacía era mirarlo de reojo. Estaba pensando en, con un último suspiro, Jaune trató de sonar lo más seguro posible. Estaba pensando en mi semblanza. La mesa se quedó en silencio a las palabras del rubio, todos tratando de encontrarle pies y cabeza a lo que dijo Jaune. ¿Tu semblanza? Preguntó Ruby algo confundida. Así es. Yo, finalmente sintiendo que algo de la tensión que tenía desde ayer se alejaba, Jaune pudo decir algo emocionado lo que había notado el día de ayer. Creo que al fin descubrí cuál era mi semblanza. Finalizó Jaune con una sonrisa. Todos los demás se verían entre sí con miradas algo desconcertadas. Esto dejó un poco confundido al rubio, pero a la siguiente pregunta de Jan este se quedaría estático. Espera, ¿recién la acabas de descubrir? El rubio realmente no entendía la pregunta de Jan, pero después de pensarlo un poco, se dio cuenta de su pequeño error de cálculo. Todas las personas aquí ya sabían cuáles eran sus respectivas semblanzas. Esto se debe obviamente a los años que ya llevaban con sus aulas activas y los múltiples entrenamientos que recibieron junto a la experimentación para descubrir cuáles eran sus semblanzas. O eso era lo que pensaba Jaune de todos modos. Ahora, Jaune, a diferencia de todos aquí, había activado su aura hace, no podía recordar, no tenía ni idea de cuándo fue que obtuvo su aura, pero sabía que no era tanto tiempo comparado con los demás en la mesa. Queriendo explicar las cosas, Jaune intentó inventarse una excusa rápida. Bueno, es que mi maestro me desbloqueó mi aura hace poco, por lo que, el joven Ark estaba tartamudeando bastante, apenas siendo coherente, y estando bastante nervioso por las miradas que le daban sus amigos. ¿Y eso? Preguntó inocentemente Ruby, sin saber que estaba condenando a Jaune aún más. Pues, Jaune intentó buscar una salvación en la historia de portada que había en sus transcripciones, repasando sucesos y demás cosas. Al final y con nada más que unos segundos, consiguió inventar una historia algo plausible. Es que mi maestro pensaba que tenía que fortalecerme primero antes de desbloquear mi aura, ya que él creía que si la obtenía de una vez me conformaría con la fuerza que ésta me daba y me volvería perezoso. Algunas cejas se levantaron al Jaune decir eso, por lo que intentó continuar con la mentira. O algo así, no sé, él era algo estricto con esas cosas, jeje. Jaune se llevó la mano a la nuca por reflejo mientras sus compañeros sopesaban lo que había dicho. Él por unos momentos creyó que alguien vería extraño eso, pero Pirra, la buena y bondadosa Pirra, vino a su rescate a lo siguiente que dijo. Esa es una buena mentalidad, en realidad. Dijo la chica estando de acuerdo con las palabras del supuesto maestro de Jaune. ¿En serio? Ruby no entendía del todo este tipo de mentalidad, por lo que le preguntó de inmediato a la pelirroja más alta. ¿En serio? Confirmó Pirra. Hay gente que ha estado tanto tiempo con sus auras que cuando las pierden se sienten en extremo debilitadas e incluso se desmayan. Lo que el maestro de Jaune hizo fue tratar de que éste no se acostumbrase a su aura desde el principio, lo que evitaría que éste dependiese demasiado de ella y que cuando ésta se rompa no repercuta demasiado en él. Mis propios profesores hicieron eso antes, por lo que sé por lo que Jaune tuvo que pasar. Pirra le sonrió a Jaune al decir esto. El rubio sintió que casi lloraba de alivio al ver que su compañera lo salvaba sin saberlo. El muy dramático, suave, dijo Jan, al ver que su duda también se había aclarado. Ella al igual que Ruby había pasado casi toda la vida con sus auras desbloqueadas, por lo que se sintió un poco subestimada cuando Pirra habló sobre esas personas que dependían casi totalmente de sus auras. Aunque lo dejó pasar. De todos modos, había algo que llamó su atención, y que todavía no habían resuelto.
Entonces, Jaune Boy, ¿dijiste algo de una semblanza? De inmediato toda la atención volvió a Jaune, que se volvió algo tímido a esto. Entonces, Jaune, ¿cuál es tu semblanza? ¿Puedes lanzar láseres de los ojos? ¿Puedes invocar clones? ¿Puedes sacar tu alma de tu cuerpo y convertirla en un corazón? ¿Puedes invocar seres espirituales capaces de detener el tiempo y que te pueden invocar letras a tu alrededor, por alguna razón? La primera en preguntar fue sin duda Nora, que ya tenía teorías muy locas sobre la semblanza de Jaune y sobre lo que podría hacer. 3. Cabe decir que Jaune se preguntó de dónde sacaba tales locuras. Dejando de lado la hiperactiva imaginación de Nora, Jaune se encontró con las miradas interrogantes de sus compañeros, queriendo saber cuál era su semblanza. El chico se llevó la mano al mentón, queriendo buscar un modo de explicar lo que había sentido en aquel momento. También agregando en menor medida un toque dramático. Bueno, es algo un poco raro, la verdad. Confesó Jaune. Él mismo no sabía cómo explicar lo que hacía su semblanza, ya que las veces que ha experimentado con esta Jaune no ha podido prestar mucha atención a los detalles más finos y eso solo lo dejó con una descripción bastante básica de lo que podía hacer. ¿Raro en qué sentido? Preguntó Weiss en un raro arranque de interés. Jaune pasó un rato tratando de pensar el cómo dar una explicación razonable y que se entienda de las sensaciones que le había dado lo que él supuso era su semblanza. Después de un rato de pensar, les habló a sus amigos su experiencia con aquel raro poder. Les habló de cómo este hacía que el mundo a su alrededor se movía lentamente, el cómo se sentía más fuerte y el cómo sus capacidades en general aumentaban exponencialmente. Una vez terminó su relato, todas las demás personas en la mesa se veían entre sí con algo de duda. Jaune no entendía esto, pero lo dejó de lado queriendo saber qué era lo que pensaban sus amigos de lo que dijo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Algunos en el grupo se quedaron callados sin saber cómo responder a la pregunta del rubio. O ese fue en el caso de la mayoría, porque Jan no tenía reparos en decir todo sin pelos en la lengua. Bueno, Jaune, por lo que has dicho, yo no diría que raro sería la palabra adecuada, en realidad, yo creo que es bastante sencillito. Ruby le dio un codazo en el costado a Jan, pero ésta lo ignoró magistralmente mientras seguía viendo a Jaune. ¿Qué quieres decir? Preguntaría Jaune con algo de duda. Pues ya ves, Jaune Boy. Algunas semblanzas son bastante más llamativas. Comenzó Jan, mientras ignoraba cómo su hermana la pisaba por debajo de la mesa. La mía, por ejemplo, me permite reunir la fuerza con la que me golpean y devolverla con el doble de fuerza, y también me prende fuego, por alguna razón. Jan se encogería de hombros al decir ese último comentario. Ruby, viendo que no podía detener a su hermana, decidió dejarla en paz mientras seguía con su explicación. Rupes aquí puede ir a super velocidad y convertirse en pétalos de rosa. Ruby dio una sonrisa tímida a lo que dijo Jan, pero no la corrigió. Black puede invocar clones con distintos efectos si usa polvo. La chica del lazo asintió a las palabras de su compañera mientras seguía leyendo su libro. Y Weiss Cream aquí puede usar magia con sus runas o como se llamen. Ya te dije que no es magia, y se llaman glifos, no runas. Diría algo acomplejada la heredera porque estaba cansada de que confundiesen su semblanza con magia. Jan volvería a encogerse de hombros por el comentario de la heredera, lo que hizo que la misma siguiese enfurruñada. No sé cuáles sean las semblanzas de tu equipo, pero mi punto es que, comparado con las nuestras, tu semblanza se oye bastante simple. Jaune se desinflaría un poco al escuchar que a sus ojos, su semblanza no parecía la gran cosa. Pirra vería como Jaune se deprimía un poco, y algo molesta por el comentario de Jan, daría su propia opinión. Eso no es necesariamente malo. Jaune levantaría su cabeza a las palabras de Pirra. Viendo que la espartana ahora tenía la atención de todos en la mesa, siguió con su propia explicación. Hay muchas semblanzas poderosas que requieren de un increíble control o con una cantidad ridícula de restricciones, mi propia semblanza es un ejemplo bastante bueno de eso. Ese comentario dejaría bastante sorprendidos a varios en la mesa, pero sobre todo a la chica Stschnee presente. ¿Tu semblanza? Preguntaría con aún más interés. Así es. Para dar una demostración, Pirra cubrió su mano con un aura negra. Del mismo modo, un par de tenedores empezaron a brillar del mismo color. Con un movimiento, estos comenzaron a flotar, dejando con la boca abierta a casi todos en la mesa. Con un último movimiento, colocó los cubiertos de nuevo en su sitio. Wow, ¿tu semblanza es algún tipo de telequinesis? Preguntó Ruby con curiosidad infantil.
No, en realidad se trata de polaridad. Pirra fue interrumpida de repente por nuestro caballero residente. Todos se le quedarían viendo algo impresionados, pero Jaune solo se quedaría como un ciervo frente a los faros. La palabra le salió sola cuando vio el despliegue de poder de Pirra. Fue como con Ruby de nuevo, y estuvo a punto de decir algo, pero fue interrumpido por la espartana del grupo. Así es, Jaune. Mi semblanza es la polaridad, o magnetismo para que no haya confusiones. Diría Pirra sabiendo que había personas que confundían la palabra y creían que ella controlaba los polos del planeta o algo así. También se veía algo impresionada por las habilidades de observación de su compañero. Volviendo a lo que decía, mi semblanza es una que requiere bastante control de mi parte. Si no hubiese tenido cuidado, podría haber terminado aplastando esos tenedores o cualquier cosa hecha de metal en las cercanías. Varios estaban bastante impresionados por esta información, aunque el que encontró todo más fascinante fue obviamente Jaune. Justo estaba obteniendo una de las cosas que había esperado cuando había venido a Beacon, información sobre los cazadores y lo que los caracterizaba. Además, es increíble que hayas obtenido tu semblanza tan pronto, Jaune. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Preguntaría el rubio sin entender las palabras de la pelirroja. Bueno, aunque no lo creas, hay personas que no obtienen su semblanza incluso después del pasar de los años. Muchas semblanzas tienen restricciones tales que a algunos se les hace imposible despertarlas. Ahora no viene con un manual de instrucciones, después de todo. Pirra se rió como si fuese alguna clase de broma que solo ella entendía, o quizás era solo el rubio que no entendía, porque algunos tenían sus propias sonrisas como si entendiesen a lo que se refería. Eso suena genial, creo. La charla fue bastante informativa para Jaune, y parte de su depresión de hace un rato se había ido. Sentía que estaba a nada de olvidar que alguna vez escucho una voz o que experimento dolores de cabeza. Aunque aún no estoy muy seguro de lo que hace mi semblanza, o cómo activarla. ¿De verdad? ¿Aún no sabes cómo usarla correctamente? Preguntó bastante curiosa Pirra, ladeando la cabeza al comentario de Jaune. Es que, no sé, siento como si no la estuviese usando correctamente o algo así, además de que las veces que apareció fue cuando estaba en peligro y no porque yo quisiera. Dijo con algo de vergüenza Jaune por no poder controlar un poder que era parte de él. No todas las semblanzas se pueden usar de la noche a la mañana, Jaune. Algunas personas requieren de ensayo y error para poder controlarlas, y aún después de eso hay algunas cosas que no sabemos hasta después por pura suerte. Ren decidió dar su parte de su sabiduría al ver cómo iba la conversación. Mi semblanza, por ejemplo, me permite apagar mis emociones y hacerme prácticamente invisible al Grim. Antes creía que solo funcionaba conmigo, hasta que probé y me di cuenta de que esto podía transmitirlo a otras personas. Yo antes creía que solo me prendía fuego, hasta que alguien me golpeó y le devolví el golpe el doble de fuerte. Yang dio sus 2 centavos a la conversación. Siempre creemos que hay más de lo que se muestra a simple vista. En realidad, este es el momento perfecto para ver si puedo pedirte algo, Jaune. Complementaria Pirra, además de recordar preguntarle algo a Jaune que era sumamente importante. ¿De qué se trata? Preguntaría Jaune dudoso pero expectante. Verás, me preguntaba si tú y antes de poder hacer su pregunta, el sonido de la campana que remarcaba el final del almuerzo resonó en toda la cafetería. Muchos gimieron de fastidio al escuchar eso, pero este también interrumpió inoportunamente la pregunta que Pirra estaba a punto de hacerle a Jaune. ¿Toca clases con Oblek? ¡Qué maravilla! El tono de Jan estaba al tope de sarcasmo. Al escuchar las campanas, Jaune trató de comer lo más rápido posible, ya que aún seguía con bastante hambre. Una vez terminó la mayor parte de su comida, se levantó y estuvo a punto de botar las sobras en algún cesto de basura y poner el plato en su lugar. Pero antes de hacerlo, se dirigió a su equipo. Oigan chicos, vayan a alistarse, los alcanzo después. Jaune, espera. Antes de que pudiera marcharse, la pelirroja más alta del grupo llamó al rubio. Oh, cierto. Lo siento Pirra, pero ¿podemos hablar después? Tengo que devolver esto. Dijo el chico señalando la bandeja de comida en sus manos. La chica lo pensaría unos momentos, pero al final solo soltaría un suspiro derrotado y dejaría que Jaune fuera. El chico se marchó a hacer lo suyo, todo mientras Pirra veía bastante desanimada como Jaune se iba. De la nada, Pirra fue sacudida cuando un fuerte golpe en el hombro llamó su atención.
Detrás de ella, Nora le daba palmadas en su espalda, aunque lo hacía sin medir su fuerza, por lo que el modo en el que lo hacía podría romperle la espalda a una persona normal. Pirra solo lo sintió como un fuerte empujón. No te preocupes por él sabe lo que hace, eso espero. Al lado de Nora, Ren aconsejó a Pirra sobre Jaune, aunque internamente esperaba que su líder no estuviese demasiado enfrascado en hacer todo por sí mismo. ¿Sí? Además, no temas. Después de Oleg, tendrás todo el tiempo del mundo para pedirle una cita. ¿Qué? A las palabras de Nora, la campeona de Mistral y chica invencible se volvió un manojo de nervios y un desastre tartamudo. Al duro del que habla mucho y el callado le parecía bastante hilarante y gracioso eso, considerando de quién se estaban burlando. N no le iba a pedir una cita a Jaune, solo quería entrenar con él un poco, eso es todo. Diría la chica corrigiendo los pensamientos de Nora, pero esto no hizo nada para disuadir a Nora de su mentalidad. Ajá, sí, por supuesto, te creo totalmente. Guiño, guiño. Nora estaba muy descaradamente burlándose de Pirra. Este solo ignoró los comentarios sugestivos de Nora y decidió ir a su habitación para alistarse, también lo hizo para que nadie notase el pequeño sonrojo que se formó en su rostro. El grupo de 7 seguiría su camino hacia sus habitaciones. Después de eso, se les uniría Jaune, y con eso, irían a sus clases del profesor Oleg, esperando que esta vez el profesor le bajase la velocidad a sus conferencias para que así no estuviesen tan perdidos. Noticia de última hora, el doctor Oleg seguía hablando a la misma velocidad que tuvo desde el primer momento en el que lo conocieron. Del mismo modo que en el aula sobre estudios de Grimm, el salón consistía en un gigantesco anfiteatro. Pero a diferencia del anteriormente mencionado, estaba lleno con notas y notas sobre los derechos de los fauno entre un montón de hojas y papeles pegados a las paredes que tenían en su contenido quién sabe qué. El maestro que daba esta clase era bastante contrastante con el profesor Port. Delgado, con un cabello verde, ojos ocultos detrás de gruesos anteojos, su ropa casi parecía que había sido colocada con apuro ya que solo era una camisa de vestir blanca de manga larga, una corbata amarilla, unos pantalones verdes, y aunque quiso creer que era su visión fallándole, Jaune pudo notar cómo tenía puestos 2 zapatos de colores distintos. Del mismo modo, la propia clase contrastaba con la del profesor porque mientras la de dicho maestra iba a paso de tortuga, esta se iba volando. La razón era el mismísimo maestro, que como ya se dijo en varias ocasiones, se movía y hablaba a 1 milla por hora, lo que hacía que esta clase fuese un poco más difícil de seguir porque se perdían muchos detalles al profesor no tomarse ni una pausa para respirar, haciendo que los que no estuviesen tan acostumbrados a la velocidad del maestro se perdieran un chingo de detalles como diría cierta rubia tetona. Aunque a Jaune no le gustase del todo, sus amigos estaban separados entre sí por varios asientos, pero no había nada por hacer, ya que así fue como a ellos los colocaron. El joven Ark se encontraba algo aburrido, pues al no poder seguirle el paso hace ya mucho rato que dejó de intentarlo. Para su fortuna, tenía a la buena y siempre atenta Pirra, que por suerte sí le entendía al al doctor Oleg y esta le ayudaba cuando había cosas que no entendía. Que fueron bastantes veces. A Jaune no le gustaba tener que recurrir demasiado a Pirra. La razón de esto era que no solo no le gustaba depender mucho de ella, sino que también él pensaba que en vez de estar malgastando su tiempo ayudando a alguien como él, podría estar usándolo en algo más productivo y beneficioso para ella. Por suerte Pirra descartó todas sus preocupaciones diciendo que no había nada más beneficioso para ella que ayudar a su líder, pero Jaune no podía quitarse esa idea de encima. De todos modos, él decidió que trataría de seguirle el paso al Dr. Oleg para no tener que depender de Pirra tanto en el futuro. Además, quién sabía si el profesor en realidad hacía esto como un entrenamiento secreto para que las personas aprendiesen a seguirles el paso a aquellos enemigos con una velocidad anormal, o por lo menos eso esperaba Jaune. Saliendo de sus pensamientos, el joven caballero prestó la mayor atención posible a la conferencia del maestro. O por lo menos trato de prestar la mayor atención posible. Ahora, todo esto parece historia antigua para ustedes, pero es imperativo recordar que de hecho estos sucesos fueron bastante recientes. Hace unos momentos, el profesor había estado dando una conferencia sobre la guerra de los derechos de los faunos. Ahora mismo, estaba dando una conferencia sobre los alcances de la guerra y el efecto que tuvo en la población de fauno. Ya que, las repercusiones de las protestas aún se pueden ver hoy en día. El doctor dio una pausa para tomar un sorbo de su café que no había derramado ni una sola gota.
Cambiando su enfoque, se dirigió esta vez hacia la audiencia que lo miraba. Ahora, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de discriminación o cualquier cosa que se le parezca debido a su herencia fauno? Algunos de los faunos en la sala levantaron la mano con cierta incertidumbre y un poco de aprensión. Al ver esto, el doctor negó la cabeza con disgusto y decepción. Terrible, simplemente terrible. Recuerden, estudiantes, que este tipo de ignorancia es exactamente lo que causa violencia. Tomemos al Colmillo Blanco como ejemplo, lo que en su tiempo fue un grupo pacifista de fauno que hacía diplomacia y buscaba la igualdad, ahora se convirtió en el temido grupo terrorista inescrupuloso que todos conocemos. Jaune no estaba seguro de por qué, pero durante unos momentos, su mirada se colocó en Blake, y él casi pudo jurar que el lazo en su cabeza estaba aplanado. Esto no duró mucho, ya que la atención de Jaune se volvió de inmediato al Dr. Oblek por la exclamación que hizo. Ahora, ¿quién puede decirme lo que muchos teóricos afirman que fue el momento crucial en el tercer año de la guerra? Una mano se levantó entre el estudiantado. De inmediato todos reconocieron de quién se trataba. Weiss. Más, la batalla de Fort Castle. Respondió la chica Schne con poca vacilación en su tono. Precisamente. ¿Y quién puede decirme la ventaja que tenían los faunos en Fort Castle? Jaune estuvo por unos momentos de desconectar por completo al Dr. Oblek. Ya había durado bastante tiempo prestando atención al hombre y su cerebro ya se sentía sobrecargado. Se le dificultó bastante poder llegar hasta este punto, y en realidad se sentía bastante orgulloso de eso. Con poca vacilación, estaba a punto de cerrar los ojos e ir al maravilloso mundo de los sueños, pero algo lo detuvo. Antes de saberlo, un pequeño golpe le llegó a la nuca, y un poco sobresaltado Jaune dijo una palabra que fue su ruina. «¡Hey! Ah, señor Arok. Qué gusto que finalmente decida participar en la clase. Ahora, ¿tiene la respuesta a la pregunta de la ventaja que tuvieron los faunos en la batalla de Fort Castle?» Internamente, Jaune estaba sudando. Ese idiota de Cardin le había lanzado una bola de papel que hizo que Jaune se encontrase en esta miserable situación. El rubio maldijo todos los ancestros de Cardin y juró que se le pagaría, pero por ahora, debía salvarse el pellejo. La respuesta a esa pregunta, sobre la ventaja que tenían los faunos, es... Jaune estaba alargando la cosa, él lo sabía, el doctor lo sabía, y las múltiples risillas a su alrededor lo sabían. Jaune buscó a cualquier persona para ver quién podría ayudarlo. Por el rabillo del ojo, pudo ver a Pirra, con sus manos en sus ojos como si estuviese simulando, vi. Jaune estaba a punto de responder binoculares, pero una pequeña punzada en la cabeza. En cambio, unas palabras totalmente distintas salieron de su boca. ¿Visión nocturna? ¿Eso es una pregunta o una respuesta, señor Ark? Una respuesta, profesor Oblek. Otras risillas llegaron, y un pequeño sonrojo de la vergüenza apareció en el rostro de Jaune. Es el Dr. Oblek, señor Arok. No conseguí mi doctorado por diversión, gracias. Jaune solo se pudo limitar a decir un ese sí, doctor. En el momento en el que el hombre asintió, siguió hablando. En cuanto a su respuesta, si bien me gusta que las respuestas sean consistentes y específicas, la suya, no está equivocada, la ventaja que tuvieron los faunos sobre los soldados enemigos en Fort Castle fue su visión nocturna. Ahora, señor Winchester. ¿Le gustaría complementar la respuesta del señor Ark aquí? Suspirando porque logró salir del lado malo del profesor, Jaune se sentó un poco más tranquilo por el suceso. Volteándose hacia su compañera, el rubio le sonrió, y ésta le devolvió la sonrisa, aunque esta misma estaba algo sorprendida porque Jaune pudo entender lo que trató de transmitirle a la primera. Bueno, sé que es más fácil entrenar a un animal que a un soldado. Dijo Cardin con un tono que rozaba la condescendencia. El maestro solo se limitó a negar con la cabeza decepcionado de tener un estudiante de mente tan cerrada. No eres la persona más abierta de mente, ¿verdad, Cardin? Pirra fue un poco más abierta con la animosidad que sentía hacia Cardin. Después de todo el maltrato que trató de dirigirle hacia su compañero, junto a sus condescendientes palabras, abierta arrogancia, y el trato en general que le daba a las demás personas, hicieron que Pirra tuviese la peor opinión del sujeto. ¿Tienes algún problema con eso, Nikos? El Winchester se puso a la defensiva enseguida. El chico no recibió de buena manera la puya de Pirra, y trató de imponerse, pero eso obviamente no le sirvió. Mirando de lejos, el Dr. Oblek se preparó en caso de que la COA llegase a escalar, pero con una estudiante tan buena como Pirra, eso no pasó. No, lo que tengo es la respuesta.
Pirra enseguida puso a Cardin en segundo plano, lo que de inmediato enojó al sujeto. Como dijo mi compañero, los faunos poseen visión nocturna, una casi perfecta. Ahora, el general Lagon era inexperto y cometió el error de emboscar a los faunos mientras dormían. La chica se detuvo unos momentos por un toque que sintió en su brazo. A su lado, Blake le pedía que dejase que ella misma continuase con la charla. Decidió dejarle las riendas de la conversación por una cierta intriga. Sus enormes tropas fueron diezmadas y el general capturado. A sus palabras, el doctor Oblek sentía con total aprobación. Mientras, Cardin rechinaba los dientes con ira. Tal vez no sería recordado como un fracaso si hubiera prestado atención en clase. A las palabras de Blake, una gran parte del estudiantado soltó pequeñas o no tan pequeñas carcajadas. Cardin estaba que echaba humo de la rabia, tanto así que se levantó y estuvo a punto de soltar un ataque verbal contra la chica invencible y en contra de la chica del lazo, pero fue detenido por el maestro en el aula. Señor Winchester, por favor tome asiento. Aún echando humo, Cardin se sentó en su asiento refunfuñando. Jaune se rió sintiendo que le llegaba el karma a Winchester, su risita se detuvo cuando el doctor Oblek hizo la conversión momentánea frente a Jaune. Ahora en cuanto a usted, señor Ark, agradecería que prestase más atención en clase y que en un futuro, sus respuestas sean más concisas. De nuevo, Jaune solo se limitó a decir ese sí señor, luego y para su sorpresa, se dirigió hacia Pirra. Y usted, señorita Nikos, por favor trate de no darle las respuestas a su compañero, y que éste responda por sí solo. Pirra solo dio su típico eslogan de lo siento. Viendo que ya estaba casi todo resuelto, se dirigió a Cardin. Lo veré después de clase, señor Winchester. Jaune pensó que el Winchester se rompería los dientes después de haberlos rechinado tanto, pero no fue el caso. De reojo, Jaune notó cómo este mismo le dirigía miradas asesinas a Jaune, y a su vez, a Pirra. Esto encendió alarmas de advertencia en la mente de Jaune, pero enseguida lo ignoró. Después de todo, que Cardin se metiese con él era algo más de su día a día, por lo que no le tomó mucha importancia, consideración que perro que ladra no muerde. Mas Jaune siguió tratando de prestar atención a la clase, queriendo que este día terminase e ignorando totalmente esa sensación de premonición que se cernía en su cabeza. Qué mal de su parte al ignorar esa sensación, porque cada vez que hiciese eso, podría costarle caro.